Conducir en medio de una tormenta ya era una tarea suficientemente estresante. La lluvia caía en gruesas torrentes, prácticamente bloqueando la vista de la carretera. Los limpiaparabrisas luchaban por mantenerse al ritmo del volumen de agua, aumentando la tensión del protagonista, que mantenía las manos firmemente en el volante. El sonido incesante de la lluvia, acompañado por el ruido de los neumáticos en la carretera empapada, creaba una sensación sofocante. Las luces de los faros eran lo único que cortaba la oscuridad y el escenario solitario. De repente, las luces de un camión comenzaron a aparecer en el horizonte. El intenso brillo reflejado en los charcos fue la única advertencia que tuvo antes del peligro. El camión, un enorme Pegaso, avanzaba hacia él, invadiendo su carril sin previo aviso. El corazón del protagonista se aceleró y el tiempo pareció desacelerarse. Casi por instinto, giró el volante hacia la derecha, haciendo que los neumáticos patinaran en la hierba empapada. El ruido de los frenos del camión y el sonido de los neumáticos deslizándose eran ensordecedores. El camión pasó a menos de 1 metro de él, dejando solo una mancha de metal y luces. Durante un segundo se quedó sin aliento. Su cuerpo estaba tenso, los músculos rígidos por la adrenalina. Parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Su corazón aún latía con fuerza, martillando en sus oídos. Después de unos segundos, el protagonista finalmente exhaló el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Miró por el retrovisor, viendo al camión desaparecer en la carretera, sus luces mezclándose con la oscuridad. Sintiendo la necesidad de desahogarse, bajó la ventanilla y, ignorando la lluvia que mojaba su rostro, gritó: ¡Idiota! Sabía que el conductor no lo oiría, pero gritar aliviaba la tensión. El accidente inminente que nunca sucedió seguía resonando en su mente. Toda su vida pasó ante sus ojos en ese momento de puro pánico. Reflexionó sobre cómo podría haber sido otra estadística entre los miles de accidentes fatales en las carreteras españolas. El sonido del claxon del camión aún resonaba en sus oídos, un recordatorio de lo cerca que estuvo del final. El repentino silencio después del incidente parecía casi surrealista. Cuando finalmente pudo respirar con más calma, la realidad comenzó a asentarse. Estaba vivo, pero la tensión aún dominaba su cuerpo. Aún así, sabía que tenía que continuar. El camino adelante estaba lleno de peligros, y la tormenta no daba señales de detenerse. Poco después de escapar de la muerte, una voz femenina resonó a través de los altavoces del coche. Era Carmen, su agente literaria, que aún estaba en la línea, sin tener idea de lo que acababa de suceder. Su voz, normalmente acogedora, parecía distante en medio de la confusión mental del protagonista. «Por favor, discúlpame», dijo ella, presumiendo que el grito anterior iba dirigido a ella. La confusión del protagonista dio paso a la necesidad de explicar. Rápidamente se recompuso y le contó a Carmen sobre el camión que casi lo aplasta en la carretera. Todavía había miedo en su voz mientras hablaba. Carmen escuchó con atención y, a pesar del susto, mantuvo un tono profesional. «Bueno, al menos estás entero», dijo ella con un toque irónico. El alivio era palpable en su voz, lo que ayudó al protagonista a empezar a relajarse nuevamente. Después de una pausa añadió: «Realmente no quiero perder a mi mejor cliente y amigo al mismo tiempo». Esa frase hizo sonreír al protagonista, aunque brevemente. Carmen siempre sabía cómo lidiar con situaciones de estrés. A lo largo de los años, se había convertido en algo más que una simple agente. Era una confidente, una compañera en su viaje creativo. Con eso en mente, se recostó en el asiento, intentando aliviar la tensión que aún sentía. Durante unos instantes, el sonido de la lluvia y el bajo ronroneo del motor fueron los únicos sonidos que resonaban en el coche. «Me alegra que te importes», respondió él soltando una ligera risa. La tensión comenzó a disiparse, aunque lentamente. Sabía que Carmen estaba tratando de cambiar el tono de la conversación y alejar el miedo que aún lo atormentaba. Era bueno saber que, a pesar del caos a su alrededor, tenía con quién contar. Sin embargo, la conversación pronto cambió a un tema más profesional. El viaje a Santiago de Compostela era el tema en cuestión. Carmen siempre fue práctica,
y ya le había sugerido que debía tomar un vuelo hasta allí. Sin embargo, el protagonista, aún afectado por los eventos del 11 de septiembre, prefería evitar aviones. Conducir, incluso con los riesgos, le parecía una opción más segura, aunque eso significara pasar horas en la carretera. Además, aún se estaba acostumbrando a su nueva vida como un escritor de éxito. Mientras conversaban, el GPS comenzó a fallar, añadiendo más frustración a la situación. Miró la pantalla que parpadeaba y parecía perderse. Carmen, siempre pragmática, le recordó que había decidido conducir. Con un suspiro él estuvo de acuerdo, pero el cansancio empezaba a hacerse presente. Necesitaba encontrar un lugar para repostar, tanto el coche como su paciencia. Después de escapar del caótico tráfico de la AP9, decidió tomar una carretera alternativa. Era una ruta más larga, pero parecía más tranquila que enfrentarse al atasco causado por un accidente. El protagonista siempre prefería evitar multitudes, y en este caso, multitudes de coches. La carretera secundaria, con sus densos bosques alrededor, parecía una elección pacífica, a pesar del aislamiento. El paisaje cambiaba rápidamente. Los árboles altos, ahora casi invisibles bajo la intensa lluvia, creaban una sensación claustrofóbica, como si estuvieran cerrando el camino adelante. La oscuridad era penetrante, y solo los faros del coche iluminaban el camino. El protagonista sentía un creciente malestar, como si se estuviera alejando de la civilización y adentrándose en un territorio desconocido. Por más que intentaba mantener la calma, algo en esa carretera lo inquietaba profundamente. El GPS luchaba por conectarse al satélite, dejándolo sin orientación sobre dónde estaba o hacia dónde debía ir. Cada vez que miraba la pantalla, veía el mapa distorsionarse, como si el dispositivo estuviera confundido. El aislamiento de la carretera se volvía cada vez más opresivo. La pesada lluvia hacía casi nula la visibilidad. Apenas podía ver lo que había delante, y en cada curva sentía el volante temblar en sus manos. Los árboles parecían acercarse cada vez más, como si lo estuvieran acechando. Era una sensación perturbadora que lo hacía revisar el reloj repetidamente, deseando que el viaje terminara pronto. La carretera parecía interminable. Cada kilómetro recorrido solo reforzaba la sensación de que algo andaba mal. No había otros coches ni señales de vida, salvo el sonido de la lluvia y del motor. El protagonista empezó a preguntarse si había cometido un error al optar por esa ruta. Por más que intentaba, no podía alejar la sensación de que estaba siendo observado. Fue entonces cuando vio una luz adelante, una estación de gasolina aislada. El alivio fue inmediato. Tal vez pudiera parar, llenar el tanque y conseguir indicaciones sobre cómo salir de esa carretera. Sin embargo, su instinto, que antes lo alertaba del peligro, volvió a manifestarse. Había algo inquietante en esa estación antigua. La primera falla del GPS ocurrió justo después del desvío. La pantalla, antes confiable, comenzó a parpadear. El protagonista miró el aparato irritado. El pequeño mapa digital parecía luchar por comunicarse con el satélite. Presionó algunos botones, esperando que la señal volviera, pero nada funcionaba. Con el GPS fallando, el malestar aumentaba. Sin saber con certeza dónde estaba, se sentía perdido en esa carretera desierta. Aunque la ruta parecía clara, el aislamiento lo asfixiaba. No había estaciones de gasolina, tiendas ni señales de civilización cerca. Solo la espesa oscuridad y las sombras de los árboles. Cada vez que miraba el GPS, la frustración aumentaba. La carretera parecía extenderse infinitamente, sin curvas ni bifurcaciones, como un túnel de oscuridad y árboles. Los faros del coche eran su única compañía en la noche, pero no ofrecían consuelo. Sin la tecnología para guiarlo, se sentía vulnerable, a merced de lo que fuera que se encontrara adelante. El protagonista intentó recordar los consejos que Carmen le había dado. Tal vez había una solución sencilla, como seguir adelante hasta encontrar una ciudad, pero una voz interior le decía que las cosas no serían tan fáciles. La sensación de desconexión con el mundo exterior era casi palpable, como si estuviera en un lugar que no debería existir. Después de un último intento de reiniciar el GPS, se rindió. El dispositivo estaba claramente inutilizable. Respirando hondo,
Decidió confiar en la carretera adelante, esperando que la lluvia disminuyera y que encontrara algún rastro de vida. Sin embargo, la sensación de que algo andaba mal seguía persiguiéndolo. Cuando finalmente divisó las luces de la estación de gasolina, el alivio fue inmediato. Un faro de esperanza en la oscuridad. No sabía cuánto tiempo había conducido sin ver señales de civilización, pero esas luces parpadeantes a lo lejos parecían una salvación. No obstante, había algo perturbador en la apariencia desgastada de la estación que lo hizo dudar por un momento. La estación parecía una reliquia de tiempos pasados. El letrero se balanceaba con el viento, iluminado por luces intermitentes. El logotipo de Kamsa, con su diseño nostálgico, estaba descolorido y agrietado por el tiempo. Algo en esa visión lo hizo estremecerse. Estacionó junto a la bomba, los neumáticos haciendo un leve sonido al pasar sobre una manguera vieja que activaba una campana lejana. El lugar estaba desierto, casi fantasmal, con las bombas antiguas y la fachada de la tienda de conveniencia pareciendo abandonadas hace años. La sensación de aislamiento volvió con fuerza total. Apagando el motor, se reclinó en el asiento, escuchando el tic-tac del coche enfriándose. La lluvia seguía golpeando el techo y se permitió unos segundos para respirar. Pero había algo mal en el aire, algo que no podía identificar. Era como si la estación estuviera atrapada en el tiempo, un pedazo de historia que no debería existir más. Presionó el claxon, el sonido resonando en la silenciosa noche. Nadie apareció. La campana había sonado cuando llegó, así que alguien debería estar cerca, pero el silencio que siguió era desconcertante. El único sonido que escuchaba era el zumbido de las luces y el viento entre los árboles. Todo parecía suspendido en el tiempo, como una vieja fotografía. A regañadientes, salió del coche. La fría lluvia golpeó su rostro cuando abrió la puerta y se encogió, ajustando su abrigo. Alrededor el viento susurraba, pero no había otros sonidos. Ningún ruido de animales, ningún sonido del bosque, solo un silencio espeso como la oscuridad. Caminando hacia la tienda de conveniencia, notó que la sensación de ser observado lo seguía como una sombra. Las ventanas de la tienda estaban demasiado sucias para ver el interior. Dudó antes de presionar el claxon nuevamente, esta vez con más fuerza. El sonido parecía fuera de lugar, casi profano en ese silencio sobrenatural. Cuando finalmente desistió de esperar y estaba a punto de explorar la tienda, una figura emergió abruptamente de la puerta. El susto fue inmediato. Saltó, el corazón acelerándose nuevamente. El hombre que apareció rió de manera amigable, pero había algo perturbador en su risa. El protagonista tardó unos segundos en recuperarse, el rostro aún pálido por la sorpresa. El hombre vestía un mono verde descolorido con el logotipo de Kamsa en el pecho. Sobre el corazón estaba bordado un nombre, Ramón. Parecía tener unos 50 años, con el cabello gris peinado hacia atrás y una sonrisa que mostraba dientes sorprendentemente blancos. A pesar de su apariencia amigable, algo en él no parecía correcto. «Perdón si lo asusté, señor», dijo Ramón con un tono educado. «Trabajo solo por las noches, así que a veces tardo en aparecer». El protagonista soltó una risa nerviosa y dijo que estaba bien. No podía evitar la incomodidad, pero Ramón parecía ser solo un empleado normal. Era el primer alivio real que había sentido en horas. Mientras conversaban, Ramón elogió el coche del protagonista, quien explicó rápidamente que era un vehículo de alquiler. La interacción parecía común, casi trivial. Ramón estaba genuinamente impresionado con el coche y comentó que no veía muchos coches modernos en esa región. El protagonista trató de relajarse, pero la atmósfera a su alrededor seguía siendo pesada. Fue entonces cuando Ramón hizo una pregunta inesperada. ¿Es usted escritor? ¿De qué tipo de libros escribe? Cuando el protagonista respondió que era autor de terror, Ramón sonrió ampliamente, sus ojos verdes brillando bajo las luces fluorescentes. Comenzó a hablar sobre su amor por el género, mencionando autores como Stephen King y clásicos del terror. Pero había una curiosidad oculta en sus palabras. ¿Alguna vez ha visto algo realmente aterrador? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de significado. El protagonista dudó,
sintiendo que algo en la conversación había cambiado. Respondió que a pesar de escribir sobre el miedo, nunca había vivido algo realmente aterrador. Ramón solo sonrió, pero el brillo en sus ojos hizo que el estómago del protagonista se revolviera. Esa pregunta no salía de su cabeza. ¿Alguna vez ha visto algo realmente aterrador? La frase resonaba en su mente, provocando una inquietud que no podía ignorar. Ramón parecía estar bromeando, pero había algo más profundo en esa pregunta, algo que lo hacía sentirse cada vez más incómodo. El protagonista explicó que, aunque escribía sobre terror y se había convertido en un autor de éxito en el género, ya no sentía miedo de lo que escribía. Con el tiempo, lo que antes lo asustaba se había convertido en solo una herramienta narrativa. Conocía el terror, pero ya no lo sentía. Sus historias eran para el público, no para él mismo. Esa confesión lo hizo sentir vulnerable, como si revelara algo demasiado íntimo. Ramón lo escuchó atentamente, con una extraña sonrisa aún bailando en sus labios. «Qué pena», dijo moviendo la cabeza lentamente. «El miedo es una emoción tan primitiva, tan visceral, algo que nos mantiene vivos». La forma en que hablaba sobre el miedo era casi reverente, como si lo apreciara a un nivel mucho más profundo. El protagonista sintió un escalofrío recorrer su columna. El silencio que siguió era pesado. Ramón seguía observando al protagonista con ojos curiosos, como si estuviera estudiando sus reacciones. «Pero sabe», continuó Ramón, «a veces, el miedo puede volver cuando menos lo espera». La frase fue dicha de manera tan casual que casi pasó desapercibida. Pero el protagonista sintió el peso de sus palabras. Algo en esa conversación se estaba volviendo mucho más oscuro. Intentó cambiar de tema, mencionando que necesitaba seguir su camino. Pero Ramón no parecía interesado en terminar la conversación. «Nunca se sabe lo que puede encontrar en la carretera», dijo todavía sonriendo. «A veces la verdadera inspiración viene de las experiencias más aterradoras». Su tono había cambiado, y el protagonista se dio cuenta de que había algo más detrás de esa frase que una simple observación. La conversación terminó abruptamente cuando Ramón dirigió su atención a la bomba de gasolina, pero el protagonista no podía apartar la sensación de que la discusión sobre el miedo tenía un propósito. Algo dentro de él había cambiado durante esa interacción. Algo oscuro flotaba sobre ese lugar, y comenzó a darse cuenta de que salir de allí sería más difícil de lo que imaginaba. Tan pronto como Ramón se alejó para terminar de repostar, el protagonista se quedó solo nuevamente, pero el silencio a su alrededor parecía más denso que antes. La lluvia comenzaba a disminuir, pero eso solo empeoraba la sensación de que algo estaba mal. El zumbido de las luces fluorescentes era más alto de lo que debería, como si estuvieran susurrando algo que él no podía entender. Mientras esperaba, miró hacia el bosque que rodeaba la estación. Los árboles estaban tan cerca que parecían acechar, como testigos silenciosos de algo oscuro. Se movió incómodo, pero no podía apartar la sensación de que el tiempo se había detenido en ese lugar. No había sonidos de pájaros, insectos o animales, solo un silencio opresivo que hacía zumbar sus oídos. Comenzó a caminar alrededor del coche, intentando disipar la extraña energía que sentía. El concreto de la estación estaba agrietado y cubierto por una fina capa de musgo, como si el lugar hubiera estado abandonado durante mucho tiempo. Se preguntó cómo esa estación aún funcionaba. Parecía un lugar congelado en el tiempo, como si el progreso nunca hubiera llegado hasta allí. Cuanto más observaba a su alrededor, más notaba pequeños detalles extraños. El cartel de precios estaba apagado y mal iluminado, pero pudo ver que los valores para la gasolina eran increíblemente bajos, algo que no se veía en décadas. Se preguntó si eso era un error, pero al mismo tiempo, la extrañeza general del lugar hacía que ese detalle pareciera insignificante. El viento comenzó a soplar con más fuerza, pero no había el sonido típico de las hojas susurrando. Los árboles estaban inmóviles, y el único sonido era el zumbido de las luces. El protagonista comenzó a sentirse sofocado por el silencio anormal. Era como si el lugar estuviera vivo, esperando algo, y no podía ignorar la sensación de que estaba atrapado en una trampa. Miró nuevamente hacia la tienda de conveniencia,
esperando que Ramón volviera con la cuenta. El silencio parecía prolongarse una eternidad y la sensación en su estómago solo empeoraba. Estaba solo en esa estación desierta y la creciente sensación de que algo horrible estaba a punto de suceder lo consumía. Algo invisible, pero innegablemente presente, lo acechaba en las sombras. Mientras caminaba alrededor del coche, el protagonista notó los precios indicados en el viejo cartel. Eran casi ilegibles, pero pudo distinguir 88 céntimos por litro de gasolina. Frunció el ceño, confundido. Eso no tenía sentido. Los precios no habían sido tan bajos desde los años 70. Algo estaba definitivamente mal allí. Se acercó al cartel, sus ojos fijos en los números imposibles. La luz oscilante del poste resaltaba aún más la discrepancia. Miró a su alrededor esperando encontrar alguna explicación, tal vez un cartel promocional o algo similar, pero no había nada. Solo el silencio opresivo y la sensación de que ese lugar no debería existir. La incomodidad aumentaba a cada segundo. El protagonista se preguntó si estaba imaginando cosas. Tal vez era un error en el letrero, o quizás un descuido del dueño de la estación. Pero mientras pensaba en ello, una verdad perturbadora comenzó a emerger en su mente. Nada allí era normal. No solo eran los precios de la gasolina lo que estaba mal, era todo. Recordó la conversación con Ramón y las menciones a la era dorada de Kamsa. El viejo frentista parecía haber salido de otra época, una que ya había pasado hace mucho tiempo. La sonrisa fácil de Ramón, junto con las peculiaridades de la estación, lo hacían sentirse cada vez más fuera de lugar. Era como si hubiera cruzado a una dimensión donde el tiempo se había detenido. Mientras seguía mirando el cartel, una nueva ola de pavor lo golpeó. Notó que el cartel también mostraba el precio de la gasolina con plomo, algo que había sido prohibido hace décadas. ¿Cómo podía estar eso allí? La suma de todos estos detalles construía una narrativa perturbadora en su mente, pero aún no podía conectar todas las piezas. La inquietud lo invadió por completo. Necesitaba salir de allí. Su instinto gritaba que dejara el tanque por la mitad y encontrara otra estación más adelante. Pero al mirar hacia la tienda, vio a Ramón acercándose con el recibo. Aún sonreía, pero había algo mal en la forma en que se movía. Dentro de la tienda de conveniencia, el protagonista comenzó a sentir el peso del pasado de ese lugar. El olor a moho y polvo invadió sus fosas nasales y el ambiente parecía más frío que el exterior. Las luces fluorescentes parpadeaban de manera irregular, haciendo que el ambiente fuera aún más desconcertante. Ramón había desaparecido por un tiempo, y en su ausencia, el protagonista decidió explorar la tienda. Al pasar por el mostrador, algo llamó su atención. Un letrero colgado en la pared, cerca de la caja, reflejaba la débil luz. Empleado del mes, Ramón Fernández, decía la inscripción. El nombre era el mismo del frentista con quien había hablado. El protagonista sonrió, imaginando que Ramón llevaba mucho tiempo trabajando allí. Sin embargo, lo que lo hizo detenerse y sentir el estómago hundirse fue la fecha grabada en el letrero: agosto de 1976. Su mente luchaba por procesar la información. Miró nuevamente la foto en el letrero, y allí estaba Ramón, más joven, pero inconfundible. La misma sonrisa, los mismos ojos. Pero ¿cómo era posible? El hombre con el que acababa de hablar parecía tener unos 50 años, y no debía tener casi 90. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Comenzó a repasar sus pasos mentales. Si Ramón trabajaba allí en los años 70, debía tener al menos 90 años ahora. Pero el hombre que había visto afuera parecía mucho más joven. Era como si el tiempo no hubiera pasado para él. El protagonista sintió un pánico creciente, como si la realidad a su alrededor se estuviera desmoronando. Tratando de mantener la calma, miró a su alrededor, buscando más pistas. La tienda, llena de productos antiguos y desactualizados, parecía una tumba de otra era. Incluso los artículos en las estanterías parecían ser de décadas pasadas. Era como si el lugar estuviera congelado en el tiempo, intacto por el progreso.
Y Ramón, de alguna manera, formaba parte de ese congelamiento. El protagonista comenzó a sudar frío. Necesitaba salir de allí, pero algo lo mantenía atrapado, como si el lugar succionara su voluntad de marcharse. De repente, escuchó pasos detrás de él. Se giró rápidamente y vio a Ramón de nuevo, sonriendo como antes. «¿Está todo bien con usted?», preguntó Ramón, en un tono que sonaba extraño, casi robótico. El protagonista sintió un nudo en la garganta y solo asintió, tratando de ocultar el creciente miedo dentro de él. El protagonista estaba a punto de pedir la cuenta y salir lo más rápido posible, cuando Ramón hizo algo que lo congeló de miedo. La sonrisa amigable desapareció y su rostro asumió una expresión vacía. El hombre que antes parecía tan normal, ahora parecía una sombra de sí mismo, como si la vida hubiera sido drenada de su cuerpo. El protagonista retrocedió, el terror comenzando a apoderarse de él. «¿Siente miedo ahora?», preguntó Ramón, en un tono frío y distante que hizo que el protagonista sintiera su estómago revolverse. Había algo terriblemente mal con él, algo que el protagonista no podía explicar. El hombre frente a él ya no parecía humano, parecía una marioneta, controlada por algo más allá de su comprensión. Ramón se levantó lentamente de donde estaba sentado, pero de manera antinatural, como si sus movimientos fueran controlados por hilos invisibles. El protagonista retrocedió aún más, chocando con el mostrador y derribando algunos artículos. El sonido de los objetos cayendo resonó en la tienda, pero Ramón no reaccionó. En su lugar, continuó acercándose, con una sonrisa distorsionada, casi monstruosa. «Sabía que tienen un sabor mejor cuando están asustados», dijo Ramón, sin ninguna emoción en la voz. El protagonista sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quién o qué estaba describiendo? El terror lo dominaba por completo mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Sabía que necesitaba salir de allí, pero sus pies parecían pegados al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Ramón tropezó y cayó hacia adelante. Cuando el cuerpo golpeó el suelo, el protagonista soltó un grito de horror. El cuerpo de Ramón no parecía humano. Estaba vacío por dentro, como si todo su contenido hubiera sido removido, dejando solo una cáscara de piel y ropa. La costura rasgada en la espalda de Ramón revelaba el horror completo. Un agujero vacío donde deberían haber estado la carne y los huesos. El protagonista retrocedió, horrorizado. Sabía que tenía que correr, pero el miedo lo mantuvo paralizado por un momento. Y entonces, viniendo de la profunda oscuridad de la tienda, escuchó una risa baja y maligna. Algo estaba allí, algo más allá de su comprensión, esperando por él. Cuando el sonido de la risa resonó, el protagonista supo que tenía que huir. El miedo primitivo se apoderó de su cuerpo y corrió hacia la puerta de entrada. Pero algo estaba mal. Cada paso que daba lo llevaba de regreso al mismo lugar. La tienda parecía alargarse, como un laberinto interminable. Intentaba alcanzar la salida, pero siempre volvía al mostrador donde estaba el cuerpo de Ramón. El pánico crecía con cada paso. El lugar parecía estar atrapado en un ciclo temporal, y el protagonista estaba atrapado en él. Desesperado gritó, pero su voz sonaba distante, amortiguada por algo oscuro. Mientras corría, el sonido de algo acercándose lo perseguía. Algo que no podía ver, pero que sentía, y esa cosa estaba jugando con él, manteniéndolo en esa pesadilla. Sabía que el tiempo se estaba agotando. La sensación de que algo lo alcanzaría lo hacía correr aún más, pero sus pulmones ardían y sus piernas estaban a punto de ceder. No sabía cuánto tiempo más podría continuar. El propio aire parecía pesar sobre él, haciendo cada movimiento más difícil. La risa seguía resonando, mezclada con sonidos distorsionados de una cuenta regresiva, cada número sonando como una sentencia. Cuando finalmente vislumbró la salida hacia la gasolinera, se lanzó afuera, tropezando con los escalones y cayendo al frío concreto. El dolor al golpear el suelo era real, y por un segundo eso lo trajo de vuelta a la realidad. Se levantó corriendo hacia el coche. El sonido de pasos, algo arrastrándose detrás de él, hacía que su corazón latiera aún más rápido. Sabía que si miraba hacia atrás,
Vería algo que su mente no podría soportar. El coche estaba a unos pocos metros y el protagonista corrió lo más rápido que pudo. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo abrir la puerta. Cuando finalmente entró, cerró la puerta con fuerza, presionando frenéticamente el botón de encendido. El coche rugió y aceleró, las ruedas derrapando en el asfalto mojado mientras el vehículo se lanzaba por la carretera. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor, pero la oscuridad había engullido la estación. No quedaba nada, excepto dos luces verdes, distantes, brillando en medio de la noche como ojos que aún lo observaban. El protagonista sabía que había escapado por poco, pero algo le decía que la entidad en esa estación no lo olvidaría tan pronto.